volvamos a... ¿Están listos todos? Listo, vamos. Sí, queríamos consultarle acerca de justamente leyes que se tienen que tramitar acá en la Asamblea respecto al pacto que se estableció entre el gobierno y la CONAIE. ¿Cuáles serían? Bueno, sobre el acuerdo que se estableció justamente por la paz, hay dos temas que se tienen que tratar en esta Asamblea Nacional. Para eso me voy a reunir con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, justamente para determinar cómo vamos a dar tratamiento a esto. Uno de esos tiene que ver con la reformatoria, la ley que establece todo lo que al final en funcionalidad la CTA ejerce para lo que es las provincias amazónicas y cómo él se va a garantizar que justamente los rubros que se producen desde los hidrocarburos no solo lleguen a los GAT, sino también lleguen directamente a los pueblos y nacionalidades para el desarrollo de su funcionamiento. Y el segundo proyecto tiene que ver directamente con los temas de minería. Pero antes de que llegue a la Asamblea Nacional tienen que darse cambios desde los reglamentos y en el Ejecutivo, donde vamos a trabajar directamente primero con el Ejecutivo en estos cambios y posteriormente con lo que traeremos a la Asamblea Nacional. En el tema de créditos tributarios, ¿habrá también alguna modificación acá? Son modificaciones y decisiones que toma directamente el Ejecutivo. Recuerden que todos estos puntos debe ser directamente desde el Ejecutivo lo que se establecen las decisiones de macroeconomía para que no se pueda afectar de manera directa a la parte fiscal y sobre todo de esa manera a los ecuatorianos. Es decir, que en esos aspectos puntuales, asambleísta, que usted acaba de mencionar, las propuestas deben llegar desde la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional, ¿o hay algo que se pueda tratar por iniciativa del Legislativo? Bueno, nosotros como coordinación de bancada tenemos una propuesta para el ministro Jiménez, que hagamos un proceso de minación legislativa, que es, dado que ya hay proyectos de ley que están en tratamiento, por ejemplo en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, trabajar directamente allí para no tener que esperar los procesos de 30 días, después 60 días, 90 días y tardemos en darle respuesta a los ecuatorianos. Y eso es lo que vamos a discutir directamente, porque además recordemos que el ministro es quien llevó todo este proceso de pacificación y con quien vamos a coordinar en ese sentido la responsabilidad del legislativo. Lo que sí esperamos es que con esa misma voluntad que hemos dado nosotros para poder establecer la paz, actúen las bancadas legislativas, donde lamentablemente, más allá de las votaciones y decisiones que hayan tomado la semana anterior, esta es una nueva semana, tenemos que levantar al país y esperamos que en ese punto los ecuatorianos puedan ver que las bancadas legislativas tienen la voluntad para ello. El asambleísta Salvador Bispo indicó que es de este 8 de julio la reunión de jefes de bancada. ¿Nos podría corroborar esa información? El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, nos ha convocado para este 8 de julio a los jefes de bancada y el 11 de julio a los presidentes de comisiones, en una reunión que tiene una obligatoriedad, no es tanto un tema de voluntad. Es un punto de que todos los años se debe establecer la agenda legislativa que aprueba la Asamblea Nacional. El año pasado lo hicimos con la presidenta Guadalupe Llori, una agenda que aprobaron las 5 bancadas legislativas, pero que después lamentablemente muchas ni siquiera dieron respuesta. Pues el 8 de julio nos vamos a reunir los jefes de bancada para poder establecer el periodo 2022-2023 y en qué sentido vamos a avanzar. Ahora sí le invito a los ecuatorianos a que vean cuáles son las propuestas de cada bancada legislativa para ver si realmente están respondiendo a los intereses y las necesidades de los ecuatorianos. Asambleístas, se han anticipado ya algunos juicios políticos, pero desde la lectura del gobierno es que estos son pretextos porque lo que sectores de la Asamblea quieren es la cabeza del presidente. En política no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y en función de eso, hasta ahora no hay ningún otro juicio político presentado por ninguna bancada legislativa. Además, recordemos que esta Asamblea Nacional tiene varias deudas en temas de juicios políticos porque aún no hay claridad sobre el Consejo Nacional Electoral, qué va a ocurrir con el Consejo de la Judicatura, los juicios que se presentaron contra el Consejo de Participación Ciudadana. Y en función de eso, cuando se presente tendremos que ver y tomaremos decisiones en función de ello. Igualmente ratifico que el día de mañana el presidente de la República hará varios anuncios sobre cambios en carteras de Estado, algo que se ha mencionado y que en función de eso se tomarán también decisiones y cambios dentro del gobierno nacional para responder a los ecuatorianos, que es lo más importante. Eso es un tema que le corresponderá directamente al presidente de la República y creo que es quien debe dar ese anuncio pertinente. En lo que respecta a lo que se tramita sobre la vicepresidenta, ¿cómo usted ve se está poniendo en juego a través del correísmo? ¿Intenta tomarse acá la Asamblea? Bueno, esto es simple. La Asamblea Nacional tiene la capacidad de poder consultar a la Corte todo lo que corresponda a un elemento que no tiene claridad. Así se hizo en el caso del aborto, cuando se estaba debatiendo en la Asamblea Nacional. Ahora, porque un asambleísta, en este caso la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, lo hizo y le resulta incómodo a ciertas bancadas legislativas que aún seguimos esperando sus renuncias, porque así lo hicieron ante el país, ahora quieren ir por ella. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué es el interés de sacar a la segunda vicepresidenta cuando ni siquiera hemos elegido a quien sustituya el espacio que dejó
Bilbilio Saquicela en la primera. va a pasar eso? Es decir, es que ahí voy. Es decir, aquí hay un apuro por volarse a las autoridades para después sentarse a tratar de negociar a quienes van a sentar allí. Yo creo que ya el país, después de haber visto lo que vio la semana pasada en 3 días consecutivos, se dio un poco cuenta de la Asamblea Nacional que tenemos. Así que lo que yo invito a las bancadas legislativas es que tratemos de mejorar al menos eso para recuperar un poco la imagen del país, porque lamentablemente esta Asamblea Nacional está dejando mucho que desear. Pero claro, ellos tienen mayoría, ellos pueden decidir a quién van a poner, a quién no. Entonces, Yo creo que también eso se ellos ve. definen la fecha. Yo creo que eso se verá, porque al final del día aquí sobre mayoría se ha hablado un montón de veces, mencionaban la urgencia de sacar a Guadalupe Llori para que esta Asamblea Nacional mejore y sea el ejemplo del país ecuatoriano. ¿Somos mejor que la Asamblea Nacional que teníamos hace unos meses atrás o solo somos el reflejo de lo que realmente hemos tenido siempre? Entonces yo creo que ahí hay un punto donde si esa es la nueva mayoría que decide, ¿qué están esperando? Gracias.